All the people say, all the people say, Dios en sí no tiene nombre. Él dijo cuando Moisés le preguntó, cuando iba para Egipto a liberar al pueblo, le dijo, y si el pueblo me pregunta quién me envía, ¿qué les voy a decir? Y Dios le dijo, diles, yo soy, me ha enviado a vosotros. Yo soy el que soy, que quiere decir, Él es, y punto. No tiene más. Sin embargo, cuando decimos los nombres de Dios, el pueblo de Israel lo llamaba de diferentes maneras, de acuerdo a la naturaleza o a la manifestación que Dios tenía en momentos específicos o en momentos en los cuales se presentaba delante de ellos. Ahora yo quiero estudiar uno de ellos que me fascina mucho, me encanta conocer, porque los nombres del Señor revelan su naturaleza, revelan su carácter y su personalidad. Shekinah es un nombre pronunciado así, digamos, en español, pero que es un nombre en hebreo, mas no lo podemos pronunciar en hebreo porque la escritura en hebreo es tan extraña para nosotros. Sin embargo, los teólogos han querido definirlo de esta forma para que lo podamos pronunciar. Shekinah significa la presencia de Dios, la gloria y el resplandor de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 6 y versículo 2, nos dice la escritura, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. La presencia de Dios moraba en ese tiempo entre los querubines. Si hacemos memoria, en el libro de Éxodo se relata cuando Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo, un lugar como un templo donde ellos iban a adorar a Dios en el desierto. Muchas veces me he puesto a pensar, ¿ustedes creen que el pueblo de Israel en el desierto solamente iba caminando y buscando la tierra prometida y no tenía muchos trabajos que hacer mientras estuvo ahí? Estuvo por 40 años en el desierto. Y según la historia, dice la escritura que de Egipto para el lugar, a la tierra prometida donde Dios los iba a llevar, ellos no necesitaban mucho tiempo para llegar, pero por causa de la rebeldía de ellos y por la dureza del corazón, ellos tuvieron que estar dando vueltas en el mismo lugar, en el desierto, hasta que pasaron los 40 años. Conocemos la historia, que los que salieron, los mayores, los adultos que salieron de Egipto murieron en el desierto, pero mientras estaban ahí, Dios les ordenó construir o edificar un templo donde le adoraran, un tabernáculo que fue hecho con cortinas de diferentes materiales que Dios les ordenó, de lino puro, de oro, de muchas cosas, de pieles, pero había un lugar específico, era un lugar hecho con 3 divisiones. Un lugar, una parte era el atrio, otra era el lugar santo y otra era el lugar santísimo. Y entre las cosas que ellos construyeron, dice la escritura que Dios les ordenó construir un arca. Y en el arca pusieron el testimonio, que era las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés. Pusieron una medida del maná que Dios les envió del cielo para guardarlo como testimonio. Y saben que una de las condiciones del maná era que para el otro día se arruinaba, se podría. Los que recogían más dice que les amanecía gusanado, pero el que guardaron en el arca, ese no se arruinó, ese permanece, porque dice que ahí están en el arca, está el testimonio, que son las tablas de la ley, está la medida de
del maná, como testimonio del pan que Dios les dio, pan de ángeles dice que les dio a comer. Y está la vara de Aarón que reverdeció cuando el pueblo estuvo en disputa de que quién era el que iba a estar de líder. Dios ya había elegido a Aarón, pero ellos estaban ahí peleando, los príncipes, y Dios les dijo que pusieran las varas, y la vara de Aarón para el siguiente día reverdeció. Y eso era el testimonio que Dios lo había escogido a él para que fuera su sacerdote. En Éxodo 25, 21 y 22 nos dice: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Dios se manifestaba, se presentaba desde ese lugar. El propiciatorio, los que estuvimos aquí en la predicación del hermano que nos visitó, recuerdan que él habló del propiciatorio. El propiciatorio era lo que estaba sobre el arca, estaba encima, y encima de ello estaban los querubines. Los querubines cubrían, tapaban, porque ellos cubrían la presencia de Dios. Quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros decimos, me encantan los coritos que cantamos, porque hablan de la presencia de Dios. Pero el Shekinah es Dios, Dios mismo. No es solamente que está presente, no, es Él en sí, es el yo soy. Y me ponía a pensar, yo soy yo. Milagro. Yo puedo estar con alguien, a la par de alguien, pero el estar presente ahí cerca de alguien es una cosa, y lo que yo soy es otra cosa. Dios, el Shekinah, es lo que es Él. Él habitaba en ese espacio y desde allí le hablaba a Moisés y le declaraba lo que quería que le dijera al pueblo. Levítico 16, 2 dice: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Me imagino, Dios estaba como un genio metido en el arca, cubierto por las alas de los querubines. Y cuando Moisés llegaba, se presentaba, él se levantaba y hablaba con Moisés. Dice la escritura que hablaba cara a cara con Moisés. En una ocasión nos dice la escritura que Moisés, cuando recibió las tablas del testimonio, cuando estuvo en el monte de Dios, ¿cuántos días estuvo con él? 40 días. La primera vez. Porque se recuerdan que las primeras tablas que le dio, él se las tiró al pueblo porque habían caído en pecado. Y él volvió al templo, al monte. Él volvió a subir otra vez 40 días más. O sea que estuvo 80 días en la presencia de Dios. Y Dios hablaba con él cara a cara. Y cuando Moisés venía trayendo las tablas de la ley, dice que su rostro resplandecía, tanto que tuvo que ponerse un velo. Él no se daba cuenta, pero tuvo que ponerse un velo porque el pueblo se quedaba asombrado, se quedaba asustado de ver que él resplandecía. Y esto me hace pensar a mí, cuando nosotros llegamos en oración a la presencia de Dios, no cuando Él está ahí a un ladito de nosotros, no, cuando nosotros nos acercamos a Él y le permitimos que Él nos ministre y lo buscamos de tal manera que Él llegue a nosotros, su presencia se refleja en nosotros y podemos manifestarla a todo aquel que nos ve. Nosotros quizá no nos demos cuenta, pero otros pueden ver en nosotros la gloria de Dios, la gracia de Dios, como la veían en Moisés cuando descendió con las tablas de la ley. La presencia de Dios es tan maravillosa
que si ustedes se recuerdan en la transfiguración, cuando Jesús subió al monte, dice la escritura que se llevó a 3 de sus discípulos y de repente ellos abrieron los ojos, levantaron su rostro y al verlo su rostro de Jesús resplandecía como el sol. ¿Usted puede ver el sol? Yo pienso, ¿qué sintió Pedro? ¿Qué sintió Juan y Santiago cuando vieron el rostro de Jesús? ¿Será que lo pudieron ver o lo vieron y se postraron ante su resplandor? Dice que sus vestiduras resplandecían, tan blancas como la nieve, que ningún lavador aquí en la tierra puede dejarlos tan blancos. ¿Cuánto es Dios? El reflejo, el resplandor de Dios es mucho más fuerte que eso. Tanto que el mismo pueblo tuvo que decirle a Moisés: habla tú con Dios y no hable con nosotros para que no muramos, porque esa presencia también se convierte en fuego. ¿Se recuerdan cuando Elías hizo aquel sacrificio y descendió fuego del cielo y consumió el holocausto? Ese fuego era Dios, era la presencia de Dios destruyendo aquello, llevando aquello como esa ofrenda que Elías le presentaba, que antes de presentarla había arreglado el altar y había hecho todo lo necesario, lo correcto para poder presentar esa ofrenda a Dios. Y eso fue la destrucción de aquellos servidores de Baal. Hay un pasaje que quiero que veamos y meditemos en él, en 2 de Samuel también, capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. El arca de Dios había estado en la casa de la familia de Usa. Abinadab era el padre o abuelo de Usa. Usa era un levita. La escritura nos dice que Dios escogió de la descendencia de Aarón para que fueran sus servidores y para que fueran sus sacerdotes. Y de entre ellos escogió a Leví para que llevara el tabernáculo y para que sirviera en el templo. Entonces, de los hijos de Aarón estaba Gerson, Coat y Merari. Este Usa era hijo de la descendencia de Coat. Era levita porque era de los hijos de Leví, pero entre ellos, Dios había escogido a los de Merari y a los de Eleazar, no era Gerson, era Eleazar, el otro hijo. A ellos los había escogido para que sirvieran en el templo y para que lavaran los utensilios, para que los colocaran, los ordenaran. Pero a los hijos de Coat solamente eran elegidos para cargar, para llevar aquellos utensilios. Pero dijo Dios que no tocaran aquellos instrumentos aquellos utensilios porque eran utensilios santos y para que no murieran. Ellos eran levitas y eran llamados entonces para servir a Dios. Entonces cuando Usa, que iba llevando aquel carro nuevo, dice, con bueyes, llevando el arca de Dios, me imagino quizás en calles de tierra, empedrado, qué sé yo, aquello se movía y él vio que el arca se iba a caer. Instintivamente, él metió su mano y quiso detenerla porque dice, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Dos cosas. Dios no necesita ayuda. Nosotros no podemos hacer nada para ayudarlo a Él. Y cuando Él ha dado una orden, se debe obedecer porque aunque los bueyes tropezaban, Dios podía sostener el arca ahí porque ahí iba Él, iba su presencia, iba Él en el arca. Sin embargo, Usa extendió su mano y murió por desobedecer aquel mandato que Dios había dado de no tocar. Él tenía permiso de llevar, porque David fue a traer el arca que ya antes había estado con los filisteos, que ya antes había hecho daño a los filisteos. ¿Se recuerdan que los filisteos la tuvieron por 7 meses? Y durante esos 7 meses hizo mucho daño en aquellas 5 ciudades de los filisteos. Dice que tuvieron tumores, tuvieron muchas enfermedades que no hallaban cómo hacer. Se pasaban uno al otro el arca porque le tenían miedo, porque entendieron que Dios estaba allí y fueron castigados por tenerlo
porque a ellos no les pertenecía. Él era del pueblo de Israel y quienes debían tenerla era el pueblo de Israel. Sin embargo, después de que ellos la devolvieron, la llevaron a Israel, llegó a la casa de Abinadab. Allí estuvo por 20 años. Tuvo aquella familia, presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo la tenemos nosotros? ¿Hace cuánto tiempo habita Dios con nosotros? Ahora, si habita con nosotros, ¿qué hacemos con Él? ¿Le obedecemos? ¿O queremos nosotros agarrar y ayudarle como hizo Usa? En el versículo 9 del capítulo 6 dice: temiendo David a Jehová aquel día. David conocía a Dios. David había estado desde niño con Dios. Sabía quién era. Sin embargo, dice que tuvo temor y dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Si mató a Usa, ¿quién soy yo? Quizá en ese momento David comenzó a decir: Dios mío, me vas a matar a mí porque yo soy pecador. Porque yo empezaría él a buscarse sus defectos, sus problemas que no le permitían quizá acercarse a Dios. Y dijo: ¿cómo la puedo traer? Y no la llevó en ese momento. La fueron a dejar a casa de Obed-Edom, a otra casa. Y dice la escritura que a cada casa que llegaba el arca, que llegaba la presencia de Dios, llegaba la bendición. ¡Qué hermoso! Que llegue a su casa, que llegue a su casa, que llegue a nuestra casa la presencia de Dios. Pero para ello es necesario que lo busquemos. No que solamente creamos que Él está con nosotros, no, que lo busquemos a Él, lo que Él es. En Éxodo 40:34 dice que la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Después de que Moisés presentó al pueblo las tablas de la ley y estuvo diciendo lo que Dios le había ordenado, le había mandado, la presencia de Dios bajó, llenó. ¿Y cómo se manifestaba en ese tiempo? Que Dios llegaba, estaba allí, que Dios bajaba, que Dios descendía a aquel monte. Dice que una nube cubría. Esa nube era para que el resplandor de Dios no los matara, porque ellos no iban a soportar. Nosotros como seres humanos no podemos soportar la presencia de Dios, de Él, del ser. No podemos, porque su santidad es demasiado para nosotros. ¿Se recuerdan al apóstol Pablo cuando el Señor Jesucristo se le apareció en el camino a Damasco? Dice que hubo un resplandor que lo rodeó y lo tiró a tierra. Algunos creen que él iba en caballo, otros dicen que no, que la escritura no lo dice. Como sea, lo importante es que él cayó a tierra. Y no solamente cayó, aquel resplandor lo dejó ciego. O sea, la presencia de Dios lo encegueció porque su camino no era del agrado de Dios. Después de que Moisés le presentó al pueblo la ordenanza de Dios, los mandamientos de Dios, dice que hizo holocausto, ofreció holocausto a Dios y descendió fuego del cielo y lo consumió. Cuando la presencia de Dios está y nosotros le ofrecemos nuestra ofrenda a Dios, no son cosas. Nuestra ofrenda a Dios somos nosotros. Es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestra voluntad, es nuestra alabanza. No es dinero, no es las cosas que Él nos da, porque eso no es de nosotros, eso Él ya nos lo dio. Lo que le damos a Él es lo que somos nosotros, rindiéndonos a Él para que Él se manifieste a nosotros. Él consume este holocausto porque es ofrenda agradable delante de su presencia. Primera de Samuel 5, del 1 al 4, nos dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomando los filisteos el arca de Dios, la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Imagínense una estatua, posiblemente de oro en esos tiempos, sin cabeza y sin manos, delante del arca. Postrado delante del arca. ¿Cómo pudo una estatua postrarse delante del arca de Dios? Para Dios todo es posible. Pero era para mostrarle al pueblo que ese no era Dios. Que Dios era el que estaba en el arca, el que estaba entre los querubines. Él habitaba allí. Su gloria
estaba allí. Después que los discípulos vieron la gloria del Señor, de Jesucristo, el resplandor de Jesús manifestaba su deidad, su divinidad. Estaba diciendo que Él era Dios, porque era semejante a como Dios se manifestaba cuando hablaba con Moisés, cuando hablaba en el tabernáculo, en aquel lugar santísimo, en aquella arca donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, y primero presentando sacrificio por sí mismo para poder entrar, y como a veces se ha predicado, con una campanita, con una cuerda amarrada, porque podía morir si entraba en pecado, y al morir y nadie sabía y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces lo alaban porque no podía entrar nadie porque moría. Esa era la orden de Dios. Pero qué maravilloso que Jesús murió por nosotros, y el día que murió, dice la Escritura que ese velo que había, esa cortina que había después del atrio, después del lugar santo, para el lugar santísimo, estaba cubierto con esa cortina. Ese velo se rompió y abrió entrada para que nosotros lleguemos a esa presencia, para que nosotros nos acerquemos, y como dice un pasaje, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, donde está Él para interceder por nosotros. Te agradecemos en esta hora, Padre bueno y bendito, porque sabemos que tu gracia y tu poder son grandes y maravillosos. Ayúdanos a comprender y a entender que tu nombre, que tu presencia es real, que tú eres Dios, fuego consumidor, que debemos acercarnos con temor y temblor, como decía el apóstol Pablo, delante de ti, reconociendo primero tu grandeza, tu gloria, tu majestuosidad, tu santidad, y que entendamos que si tú has querido habitar entre nosotros siendo barro, es por tu gracia y por tu bendita misericordia, por el sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros, y como dice tu palabra, nos hiciste aceptos en el amado. No lo merecíamos, pero tú quisiste que así fuera por tu soberana voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.